El día que mi hijo Carlos y su esposa Elena me llevaron al Refugio Dorado, sentí que algo dentro de mí moría. Me dijeron que era por mi bien, pero cuando las puertas se cerraron detrás de mí, comprendí la verdad. No querían cuidar de mí, querían olvidarse de mí. Mi hijo y mi nuera iban a pagar caro por ello. Antes de ver mi historia, por favor, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi nombre es Sofía y esta es la historia de cómo perdí mi hogar, no a manos de un extraño, sino de quienes debían protegerme. Crecí en un pequeño pueblo de Jalisco, rodeada del cariño de una familia humilde pero trabajadora. Desde niña, mi madre me enseñó el valor del esfuerzo, de cada centavo ganado con dignidad y, sobre todo, la importancia de la familia como pilar fundamental de la vida. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de corazón noble, me inculcó la perseverancia, esa cualidad que más tarde me ayudaría a levantarme de los golpes más duros. Cuando era apenas una jovencita, mis padres decidieron mudarse a Guadalajara, buscando nuevas oportunidades, y fue allí donde mi vida tomó un rumbo definitivo. Trabajé desde muy joven, primero en una tienda de abarrotes, luego en una pequeña fábrica de ropa, siempre con la convicción de que el trabajo duro era la única senda hacia la prosperidad. Fue en esa fábrica donde conocí a Miguel, el amor de mi vida. Él era un hombre apuesto, de mirada sincera y manos fuertes, un trabajador incansable igual que yo. Nos enamoramos con esa pasión de juventud que parece invencible y, a pesar de las dificultades económicas, decidimos unir nuestras vidas. Nuestros primeros años de casados fueron de sacrificio. Vivíamos en una casa pequeña en un barrio modesto. Miguel trabajaba doble turno y yo cosía vestidos hasta altas horas de la noche para complementar los ingresos. Soñábamos con tener nuestra propia casa, un lugar donde criar a nuestros hijos con comodidad y dignidad. Ese sueño se hizo realidad ladrillo a ladrillo, ahorro tras ahorro, durante años de privaciones y esfuerzo conjunto. Recuerdo cada detalle de nuestra casa, los azulejos de la cocina que elegimos con tanto esmero, el patio donde Miguel sembró rosales y que siempre se llenaba del aroma dulce de la tarde, la sala donde Carlos, nuestro único hijo, jugaba con sus carritos. Carlos fue la alegría de nuestras vidas. Lo criamos con todo el amor y los valores que habíamos aprendido. Fue un niño inteligente, vivaz y luego un joven prometedor. Miguel y yo invertimos todo lo que teníamos en su educación. Queríamos que tuviera todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Lo vimos graduarse de la universidad con orgullo y cuando consiguió su primer trabajo, sentimos que todo nuestro esfuerzo había valido la pena. La casa era nuestro santuario, el testigo mudo de una vida de amor, trabajo y sueños cumplidos. Allí celebramos cumpleaños, navidades, reuniones familiares, siempre con la mesa llena de tamales, pan dulce y café con leche, rodeados de vecinos y amigos. Mi vida era sencilla pero plena, llena de gratitud por todo lo que habíamos logrado. Nunca imaginé que el amor por nuestro hijo, el fruto de nuestro sacrificio, podría convertirse en el arma de mi propia desdicha. Todo comenzó, como siempre, de la manera más inesperada, con la llegada de una persona que, con su sonrisa dulce y sus ojos claros, parecía la encarnación misma de la bondad, pero que con el tiempo revelaría una oscuridad que yo jamás habría podido concebir. La vida continuó su curso apacible hasta que Carlos, ya un hombre hecho y derecho, nos presentó a Elena. Ella era una joven hermosa, de cabellos dorados y una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación. Al principio, me cautivó su dulzura, su aparente devoción por Carlos,
Pensé que mi hijo había encontrado a la compañera perfecta, una mujer que lo amaría y lo acompañaría como Miguel me había acompañado a mí. Ella se mostraba atenta, cariñosa, siempre dispuesta a ayudar en la casa, a preparar el café con leche por las mañanas, a preguntar por mi salud. Miguel, que siempre fue más reservado, también pareció aceptarla con agrado. Recuerdo las cenas familiares, cómo Elena se sentaba a mi lado, escuchando mis historias del pueblo, riendo con las anécdotas de Miguel. La veía como una hija, la hija que nunca tuve. Mi casa, que antes era solo nuestra, se llenó de una nueva energía, de una nueva esperanza para el futuro de Carlos. Pero con el tiempo, esa dulzura comenzó a mostrar grietas sutiles, casi imperceptibles al principio. Los pequeños gestos de afecto hacia mí se fueron volviendo menos espontáneos, sus sonrisas no llegaban a sus ojos, y sus palabras, aunque siempre amables, empezaron a sonar un poco huecas. Noté que Carlos, mi hijo, empezaba a cambiar. Ya no pasaba tanto tiempo conmigo, nuestras conversaciones se acortaron y su mirada, antes tan abierta y transparente, adquirió un velo de preocupación que me inquietaba. Cuando le preguntaba qué le pasaba, él siempre respondía con evasivas, decía que eran las presiones del trabajo, que estaba cansado, pero yo conocía a mi hijo, conocía su alma y sabía que algo más profundo lo perturbaba. Elena, por su parte, se volvió más influyente en la vida de Carlos, sus decisiones, sus amistades, incluso sus horarios. Él siempre decía que Elena tenía razón, que Elena sabía lo que hacía. Me sentía, poco a poco, desplazada, como si mi opinión, mis consejos, ya no tuvieran el mismo peso que antes. Las reuniones familiares se hicieron más raras, y cuando ocurrían, Elena siempre era el centro de atención. Mis viejos amigos del barrio, las comadres que venían a tomar café por las tardes, notaron el cambio. Doña Sofía, su nuera es muy moderna, me decían algunas con una sonrisa ambigua, mientras otras simplemente me miraban con compasión. Yo no quería pensar mal. Mi corazón se negaba a creer que esa joven que había recibido con tanto cariño en mi hogar pudiera tener intenciones ocultas, pero la inquietud crecía en mi pecho como una mala hierba. Miguel también lo notó, aunque nunca lo hablamos abiertamente. Sus miradas se cruzaban con las mías, un entendimiento silencioso de que algo no andaba bien. Él solía decirme: «Sofía, el tiempo pone todo en su lugar», una frase que en ese momento me daba consuelo, pero que con el paso de los días se volvía más una profecía sombría. La armonía que tanto habíamos cultivado en nuestra casa empezó a resquebrajarse, y yo sentía como, de a poco, mi familia, mi refugio, se transformaba en un escenario de silencios y sospechas. El aire se hizo pesado, y la sombra de Elena parecía crecer con cada día que pasaba, eclipsando la luz que antes llenaba cada rincón de mi hogar. Después de la muerte de Miguel, mi vida se tornó más solitaria, más vulnerable. Él había sido mi roca, mi confidente, mi compañero de batallas y de sueños. Su ausencia dejó un vacío inmenso en mi corazón y en la casa. Elena, que antes mostraba cierta deferencia hacia Miguel, ahora se sentía con más libertad para imponer sus ideas. Fue entonces cuando las conversaciones sobre la casa, mi casa, se volvieron más frecuentes y directas. Empezó con comentarios casuales sobre el mantenimiento, sobre lo grande que era para una sola persona, o sobre cómo sería mucho trabajo para mí cuidar un inmueble tan espacioso. Carlos, bajo la influencia constante de Elena, comenzó a repetir esas mismas ideas, aunque siempre con una dulzura y una preocupación fingida que me dolían más que una ofensa abierta. «Mamá,
¿No crees que sería mejor para ti estar en un lugar más cómodo donde no tengas que preocuparte por nada? Me decía, y yo sentía una punzada en el pecho. La verdad es que yo amaba mi casa. Cada objeto, cada mueble, cada fotografía colgada en la pared tenía una historia, un recuerdo de Miguel, de Carlos pequeño, de nuestra vida juntos. Era mi santuario, el fruto de toda una vida de trabajo. Les dejé claro, una y otra vez, que no tenía intenciones de mudarme, que yo podía cuidarme sola, que el jardín me mantenía activa, que los vecinos eran como mi familia. Pero sus palabras, sus sugerencias, se volvieron una gota de agua constante que pretendía horadar mi resistencia. Elena empezó a traer folletos de lugares maravillosos para personas mayores, con fotos de jardines impecables y ancianos sonrientes. Los dejaba sobre la mesa de la cocina, como si esperara que yo los viera y, de repente, cambiara de opinión. Hablaba sin cesar de los beneficios: enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida balanceada. Todo sonaba muy bien en teoría, pero en mi corazón yo sabía que el objetivo era otro. Una tarde, mientras tomábamos café, Elena deslizó el tema de las finanzas. Me preguntó sobre mis ahorros, sobre la hipoteca, sobre el valor de la propiedad. Mi alarma interior se encendió de inmediato. Yo no tenía grandes riquezas, pero Miguel y yo siempre fuimos precavidos y la casa estaba pagada hace muchos años. Respondí con evasivas, consciente de que ella no preguntaba por mi bienestar, sino por lo que la casa representaba en dinero. Carlos, en un momento de debilidad o quizás de genuina angustia, me confesó que Elena quería vender la casa para invertir en un negocio que supuestamente nos sacaría a todos de apuros. La presión era insostenible. Sentía que mi propio hijo, manipulado por su esposa, estaba tratando de arrebatarme lo más preciado que me quedaba. La tensión en el hogar era palpable. Las risas se volvieron raras, las conversaciones superficiales, y yo me sentía una carga, una pieza estorbosa en el tablero de sus ambiciones. No había un día en que el tema del lugar seguro no apareciera, directa o indirectamente. Yo me aferraba a mi casa con uñas y dientes, pero sentía que mi fuerza disminuía y que la marea de sus planes me arrastraba inexorablemente hacia un destino que yo no quería. Un día, después de semanas de constante insistencia y de sentirme cada vez más acorralada en mi propia casa, Carlos y Elena se sentaron conmigo en la sala. La atmósfera era tensa, pesada. Carlos, con la voz entrecortada y la mirada baja, empezó a hablar. Me dijo que él y Elena habían estado muy preocupados por mí desde que Miguel falleció, que me veían solita, que a veces me olvidaba de cosas pequeñas y que no sería bueno que me pasara algo sin que nadie estuviera cerca. Elena, con un tono meloso y su sonrisa forzada, añadió que habían encontrado el lugar perfecto, el refugio dorado, un hogar de ancianos que, según ella, era como un hotel de 5 estrellas para personas mayores. Mencionó todas las comodidades, las actividades, el personal médico. Todo sonaba tan perfecto, tan bien intencionado, que por un momento casi pude creerles. Me mostraron folletos con fotos de personas mayores riendo en jardines soleados, jugando a las cartas, haciendo manualidades. Me explicaron que solo sería por un tiempo, mientras yo me adaptaba a mi nueva realidad, o mientras ellos resolvían unos asuntos. Me prometieron que me visitarían todos los días, que la casa estaría segura, que todo seguiría igual. Carlos me miraba con ojos que parecían suplicar mi comprensión, mi aceptación. Me habló de su amor por mí, de su deseo de verme feliz y segura.
Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, una inmensa tristeza y la sensación de ser traicionada. Por otro, el agotamiento de una batalla constante y el deseo de no causarle más preocupaciones a mi hijo. Fue una manipulación maestra, un golpe emocional que me dejó sin defensas. Me prometieron que si accedía a ir por un tiempo, me ayudarían a organizar mis cosas, a llevar lo que quisiera, a que la transición fuera suave. En mi ingenuidad, o quizás por mi desesperación de querer creer en el amor de mi hijo, accedí. Pensé, tal vez tengan razón, tal vez un tiempo allí me haga bien, me distraiga. Fui ingenua, muy ingenua. Firmé unos papeles que Elena me puso delante, diciéndome que eran documentos de ingreso al hogar y que no me preocupara por las letras pequeñas. Mi vista ya no era la misma de antes, y la confianza ciega que tenía en Carlos me impidió leer con detenimiento. Días después, el coche de Carlos y Elena se detuvo frente a mi casa. Empacaron una pequeña maleta con algunas de mis cosas, unas fotos, mi rosario, un par de vestidos y mi Biblia. Me dijeron que el resto de mis pertenencias serían guardadas con cuidado. Me dieron un abrazo rápido y frío y me condujeron al auto. El viaje fue silencioso, cargado de una tensión que casi podía cortar con un cuchillo. Cuando llegamos a El Refugio Dorado, un edificio imponente y frío en las afueras de la ciudad, mi corazón se encogió. La imagen del folleto distaba mucho de la realidad. Las sonrisas de las fotos eran reemplazadas por miradas vacías de algunos residentes y por la indiferencia del personal. Al entrar, sentí un olor particular, una mezcla de desinfectante y vejez que me asfixió. Elena y Carlos me dejaron en la recepción, me abrazaron de nuevo, esta vez con una prisa evidente, y me dijeron que vendrían pronto. Vi el coche alejarse por la ventana, y con él la última chispa de esperanza que tenía de que todo fuera un malentendido. Fue el momento en que entendí que ya no tenía un hogar. Había sido engañada, abandonada, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Los primeros días en El Refugio Dorado fueron un tormento silencioso. Me sentía una extraña en un lugar ajeno, una prisionera en una jaula dorada. Las paredes de mi habitación eran blancas y frías, muy diferentes a los cálidos colores de mi hogar. El personal, aunque no maltrataba, mostraba una indiferencia que dolía más que cualquier golpe. Hablaban con un tono condescendiente, como si fuéramos niños grandes que necesitaban ser dirigidos. La comida era insípida, las rutinas monótonas, y cada día se sentía como una repetición del anterior. Lloraba en silencio por las noches, abrazando mi Biblia y las pocas fotos que había logrado traer. Extrañaba mi patio, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el café con leche que yo misma preparaba a mi gusto. Extrañaba a Miguel y por primera vez en mi vida sentí que mi hijo, mi propio Carlos, me había traicionado de la manera más cruel. Esperaba las visitas de Carlos y Elena con una mezcla de anhelo y resentimiento. Las primeras semanas vinieron 1 o 2 veces, pero sus visitas eran cortas, apresuradas, llenas de excusas sobre el trabajo o compromisos importantes. Notaba que Elena evitaba mi mirada, mientras Carlos hablaba rápidamente, sin detenerme a escuchar lo que yo quería decirle. Luego, las visitas se espaciaron, una vez al mes, luego cada 2 meses, hasta que se hicieron casi inexistentes. Las llamadas telefónicas también disminuyeron. Me sentía abandonada, olvidada, como un mueble viejo que se arrumba en un rincón. La soledad se volvió mi compañera constante. Sin embargo, a pesar del dolor y la desesperación, mi espíritu de lucha, ese que mis padres me habían inculcado, no estaba completamente apagado.
comencé a observar a los otros residentes. Había personas con historias similares a la mía, ancianos que habían sido acomodados en el refugio por hijos que buscaban herencias o simplemente comodidad. Algunos se habían resignado, otros vivían en un estado de confusión constante, pero también había unos pocos, como yo, que aún conservaban la lucidez y un brillo de rebeldía en los ojos. Una de ellas era Ana, una mujer de mi edad, de ojos vivaces y una sabiduría innata. Ella se había hecho mi amiga. Compartíamos el patio, el silencio de las tardes y nuestras historias. Ana, con su experiencia, me abrió los ojos a muchas cosas. Me dijo que el refugio dorado no era tan transparente como parecía, que los documentos que nos hacían firmar eran a menudo engañosos y que algunos residentes habían perdido sus casas y sus ahorros al caer en la trampa. Sus palabras me helaron la sangre. La idea de que esos papeles que firmé sin leer pudieran ser la herramienta para despojarme de mi casa, de todo lo que me quedaba, encendió una chispa de furia en mi interior. De repente, el dolor se transformó en una determinación férrea. No podía permitir que Elena y Carlos se salieran con la suya. Mi casa era el legado de Miguel, el fruto de una vida de esfuerzo, y yo no la entregaría sin luchar. Ana y yo empezamos a conversar más en secreto, a observar los movimientos del personal, a recordar detalles de nuestras conversaciones con nuestros hijos antes de llegar allí. Fue en ese momento que la desesperación se convirtió en un plan, una estrategia silenciosa para recuperar lo que era mío. Ya no era solo una anciana abandonada, me estaba convirtiendo en una estratega, y el silencio de mis noches no sería para llorar, sino para trazar la ruta de mi regreso. La conversación con Ana fue un punto de inflexión. Ella, con su mente aguda, me ayudó a recordar los detalles de aquellos papeles que Elena me había hecho firmar. Doña Sofía, ¿recuerda si había alguna cláusula sobre la administración de sus bienes o una cesión de poderes? Me preguntó Ana una tarde mientras paseábamos por el jardín. La pregunta resonó en mi cabeza. En mi ingenuidad, solo había visto mi nombre y la firma, confiada en que eran trámites rutinarios. Pero ahora, las palabras de Ana sembraban una duda aterradora. Recordaba la prisa de Elena, su insistencia en que no me preocupara por las letras pequeñas. Empezamos a atar cabos. Otros residentes, en momentos de lucidez, habían compartido historias de cómo sus hijos o nueras se habían apoderado de sus propiedades una vez que ingresaron al refugio. La urgencia me invadió. Necesitaba ver esos documentos, entender lo que había firmado. Pero ¿cómo hacerlo desde dentro del refugio, donde nuestra comunicación con el exterior era limitada y monitoreada? La solución llegó de una manera inesperada. Había una joven enfermera, llamada Carmen, una muchacha de corazón noble y mirada compasiva. A veces, cuando los demás no estaban, ella se quedaba un poco más, charlando conmigo, escuchando mis historias. Carmen, al verme tan angustiada y escuchar algunas de mis preocupaciones veladas, pareció entender algo. Un día, con disimulo, me deslizó un pequeño teléfono celular viejo. Doña Sofía, tómelo. Solo úselo en emergencias, me susurró. Era una pequeña chispa de esperanza. Con el teléfono en mis manos, mi primera prioridad fue contactar a alguien de confianza fuera del refugio. Recordé a la señora Guadalupe, una vecina de toda la vida, una mujer íntegra y discreta que siempre me había tenido cariño. Con manos temblorosas marqué su número. Su voz al otro lado de la línea fue como un bálsamo para mi alma. Le conté mi situación, la manipulación de Carlos y Elena, mi temor de haber sido despojada de mi casa.
Le pedí que, con la mayor discreción posible, averiguara en el registro de la propiedad qué había pasado con mi casa, si seguía a mi nombre o si había habido algún movimiento reciente. Guadalupe, conmocionada por mi relato, prometió ayudarme. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Cada vez que Carmen se acercaba a mi habitación, mi corazón latía con fuerza, esperando noticias. Finalmente, una tarde, Carmen me avisó que Guadalupe había llamado al teléfono de la enfermería. Con el pretexto de que necesitaba una medicina especial, Carmen me llevó a su pequeña oficina y me permitió hablar con ella. «Sofía», dijo Guadalupe con la voz cargada de indignación, «tu nuera, Elena, con un poder notarial firmado supuestamente por ti, ha puesto la casa a nombre de ella y de Carlos. Lo hizo hace apenas unas semanas, justo después de que ingresaste al refugio». Mi mundo se vino abajo en ese instante. Las palabras de Guadalupe confirmaban mis peores temores. Me habían robado mi casa, mi vida, mi legado. El dolor era inmenso, pero también la rabia, una rabia justa y poderosa. No era una anciana senil que se olvidaba de las cosas, era una mujer a la que habían despojado de su dignidad. El siguiente paso era crucial. Necesitaba ayuda legal y una estrategia para desenmascarar la verdad y recuperar lo que era mío. Y en ese momento supe que nada era lo que parecía. La noticia de Guadalupe me golpeó como un rayo, pero también encendió en mí una determinación inquebrantable. Ya no era tiempo de lamentaciones, sino de acción. La rabia me daba una fuerza que no creía tener. Mi casa, mi historia, mi dignidad estaban en juego. Le pedí a Carmen que contactara nuevamente a Guadalupe y le pidiera que buscara a un abogado de confianza, alguien especializado en temas de ancianos y propiedades, pero que, sobre todo, fuera honesto y discreto. Guadalupe, con la misma lealtad que siempre le conocí, encontró al licenciado Morales, un hombre respetado en la ciudad, con fama de ser incorruptible. A través de Carmen mantuve contacto con el licenciado Morales. Él me explicó que el poder notarial era el punto clave. Si había sido obtenido por engaño o si yo no estaba en plenas facultades mentales al firmarlo, se podía impugnar. Necesitaba pruebas de la manipulación, de mi estado de lucidez y de las intenciones de Elena. La enfermera Carmen se convirtió en una aliada invaluable. Ella empezó a documentar mi comportamiento diario, mis conversaciones coherentes, mi participación en actividades, mis lecturas. También, en secreto, grabó algunas conversaciones con Elena cuando venía de visita, donde ella se mostraba impaciente y evasiva sobre el futuro de la casa y mis necesidades en el refugio. Estas grabaciones, aunque rudimentarias, mostraban el desinterés de Elena por mi bienestar y su enfoque en mi estancia prolongada. Ana, mi amiga, también aportó su grano de arena. Ella, que era una gran observadora, me ayudó a identificar a otros residentes que habían sufrido situaciones similares, sugiriéndome cómo hablar con ellos para obtener testimonios sin exponerlos. Algunos de ellos, con el tiempo y la confianza, compartieron sus propias historias de manipulación. Juntamos todas las piezas del rompecabezas. Se hizo evidente que Elena había orquestado un plan meticuloso. Primero, el desgaste emocional para que yo accediera al refugio. Luego, el poder notarial bajo engaño. Y finalmente, el traspaso de la propiedad para, seguramente, venderla y quedarse con el dinero. La evidencia era clara y contundente, y mi corazón se endurecía con cada revelación. El licenciado Morales, al tener todas estas pruebas en su poder, preparó una demanda sólida. Me explicó que el proceso sería largo y doloroso, que la familia de Carlos y Elena reaccionaría con furia,
pero que teníamos una oportunidad real de recuperar mi casa y de exponer la verdad. Mi hijo Carlos no sabía nada de esto. Seguía creyendo que su madre estaba cómoda y feliz en el refugio. La idea de confrontarlo me partía el alma, pero sabía que era necesario. No solo por mí, sino por la memoria de Miguel, por la justicia y por todas las ancianas que, como yo, habían sido víctimas de la avaricia de sus propios familiares. El plan era presentar la demanda y al mismo tiempo buscar una forma de que Carlos se enterara de la verdad por sí mismo, sin la manipulación de Elena. Mi victoria no solo sería recuperar mi casa, sino también la oportunidad de abrir los ojos a mi hijo. La estrategia del licenciado Morales fue contundente y precisa. Presentó la demanda impugnando el poder notarial y la transferencia de propiedad, argumentando fraude y manipulación de una persona vulnerable. Al mismo tiempo, y de manera discreta, se aseguró de que la noticia de la demanda llegara a oídos de Carlos a través de canales que Elena no pudiera controlar. Quería que mi hijo tuviera la oportunidad de escuchar la verdad sin el filtro de su esposa. Recuerdo la mañana en que el personal del refugio me informó que tenía una visita inesperada. Era Carlos. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados, y una mezcla de confusión y dolor lo cubría. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo, no al hombre manipulado por Elena. «Mamá, ¿qué está pasando?», me preguntó con la voz quebrada. Le conté todo, cada detalle del plan de Elena, la falsedad de sus palabras, el engaño de los documentos, el traspaso de la casa. Le mostré las grabaciones de Carmen, los testimonios de Ana y los otros residentes. Le expliqué cómo había sido engañada y abandonada. Al principio se resistió. No podía creer que su esposa, la madre de sus hijos, fuera capaz de tal crueldad. Pero las pruebas eran abrumadoras. Ver las grabaciones de Elena hablando con desdén sobre mi estancia en el refugio, escuchar a la propia Carmen testificar sobre mi lucidez, leer los documentos legales que mostraban el engaño, fue demasiado para él. Se derrumbó. Carlos se disculpó entre lágrimas, suplicó mi perdón. Me dijo que había estado ciego, que Elena lo había manipulado con promesas de riqueza y una vida mejor, haciéndole creer que yo estaría más feliz y segura en el refugio. Me confesó que ella le había convencido de que firmara los papeles por mi bien, que era la mejor inversión para el futuro de todos. Se sentía avergonzado, traicionado por su propia esposa y, a la vez, por su ceguera hacia mí. Mi corazón de madre se partió al verlo sufrir, pero sabía que esta era la única manera de que la verdad saliera a la luz. La confrontación fue dolorosa, pero liberadora. Finalmente mi hijo estaba viendo la realidad. La noticia de la demanda y el testimonio de Carlos conmocionaron a la comunidad. Los vecinos, mis viejos amigos del barrio, se acercaron a Guadalupe para ofrecer su apoyo. La historia se difundió como pólvora y muchos se indignaron por la injusticia. Elena intentó defenderse, alegando que yo padecía demencia senil y que todo era un malentendido, pero la evidencia era irrefutable. El licenciado Morales presentó todos los documentos, las grabaciones, los testimonios. Carlos, con el corazón roto, decidió testificar a mi favor, admitiendo su participación en el engaño, pero revelando la autoría intelectual de Elena. Fue un acto de valentía que le costó su matrimonio, pero que le devolvió su dignidad y mi respeto. La traición se convirtió en arrepentimiento, y la justicia empezó a tomar su curso. El juicio fue largo y agotador. Cada sesión revivía el dolor y la humillación que había sufrido. Elena, con su abogado,
intentó desacreditarme, argumentando que mi avanzada edad afectaba mi juicio y mis recuerdos, pero el licenciado Morales, con la ayuda de Carmen y su meticuloso registro de mi lucidez en el refugio, así como los testimonios de Ana y otros residentes, desmanteló cada uno de sus argumentos. Los vecinos, que me conocían de toda la vida, también acudieron a testificar, reafirmando mi buen juicio y mi amor por mi casa. La presencia de Carlos en el estrado, testificando contra su propia esposa y admitiendo su error, fue un golpe devastador para Elena. Él narró cómo ella había orquestado todo, desde las conversaciones iniciales hasta el engaño del poder notarial, pintando un cuadro claro de manipulación y avaricia. La justicia, aunque lenta, llegó. El juez falló a mi favor. Se declaró nulo el traspaso de la propiedad y se ordenó que mi casa regresara a mi nombre. Además, Elena fue encontrada culpable de fraude y manipulación, enfrentando consecuencias legales severas que la llevarían a la cárcel y la dejarían sin nada. Recuerdo el momento en que se leyó la sentencia. Un nudo de emociones me oprimió el pecho. No sentía alegría por la desgracia de Elena, sino una profunda satisfacción por la verdad revelada y la justicia alcanzada. Fuera del tribunal, Carlos se acercó a mí. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su mirada era sincera. Me abrazó con fuerza, pidiéndome perdón una y otra vez. Le dije que lo perdonaba, porque sabía que en el fondo él había sido otra víctima de Elena y que el amor de una madre es incondicional. Regresar a mi casa fue como volver a nacer. El olor a mi patio, la luz entrando por las ventanas, cada rincón me traía recuerdos, pero ahora con una sensación de paz y gratitud. Carlos, arrepentido y transformado, se dedicó a enmendar su error. Se divorció de Elena y, aunque vivía su propio proceso de reconstrucción, se acercó a mí con una humildad y un cariño renovados. Me ayudó a restablecer mi vida, a arreglar pequeños detalles de la casa, y se volvió el hijo atento y amoroso que siempre quise. Mis nietos, que antes estaban distanciados por la influencia de Elena, volvieron a visitarme, llenando mi casa de risas y alegría. Carmen, la enfermera, y Ana, mi amiga del refugio, se convirtieron en parte de mi nueva familia, visitándome regularmente. Decidí que mi experiencia no sería en vano. Con la ayuda del licenciado Morales y el apoyo de Carlos, fundamos una pequeña asociación para ayudar a otros ancianos en situaciones similares, ofreciéndoles asesoría legal gratuita y un refugio temporal si lo necesitaban. Mi casa se convirtió en el centro de operaciones, un faro de esperanza para muchos. Comprendí que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, nos ofrece la oportunidad de levantarnos, de luchar por lo que es justo y de transformar el dolor en una fuerza imparable. Aprendí que el verdadero hogar no son solo cuatro paredes, sino el amor, la dignidad y la justicia que habitan en él. Mi historia, aunque dolorosa, me enseñó que la fortaleza del espíritu humano es infinita y que al final, la verdad siempre sale a la luz, trayendo consigo la redención y la paz que tanto anhelamos. Y así, de las cenizas de la traición, renací más fuerte, más sabia y con un propósito claro, demostrando que incluso en un hogar de ancianos se puede cambiar el destino.